Que está en el himno. Tengo paz con mi ser. Paz como un río en la fuente. Tengo gozo como un amor por mi Cristo. Amor por mi Cristo. Paz como un río en la fuente. Tengo amor. Danza de nuestra hermanita de la boca de los niños que maman. Seguramente tenemos que enseñar, instruir a los niños el mensaje, proclamar el mensaje a viva voz como aquellos pecados sin miedo ante las autoridades. Un hermano más levanta la mano y quiere hablar del triunfo que nos están acompañando a nosotros como también para el Señor. Así como su nombre lo dice, quieren salir triunfantes encabezando el grupo de la Iglesia del Triunfo. Bien, hermanos, les saludamos. Estamos muy contentos de estar aquí, espiritual, en amor fraternal, con nuestra alabanza. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Tengo un hogar al cual iré. Desde que salvo soy, y allí seguro viviré. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. De nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. La alegría que nuestros hermanos sienten al estar aquí también nos las contagian a nosotros, porque el sentimiento de otras personas es contagioso. Si nosotros estamos tristes, a los que están allá también nos vamos a contagiar de la tristeza. ¿Es así? Bien, creo que hasta el momento nuestros hermanos del Triunfo es la iglesia más numerosa que nos está acompañando y estamos muy contentos de que nuestros hermanos estén aquí. Siéntanse como en su casa, hermanos. Bienvenidos. Está también nuestro hermano Joselito, que viene desde más lejos que nosotros hemos estado aquí. Nuestro hermano viene desde Juanjuy, hermano.
Bien, va a participar también. Bien, hermanos, tengan a todos ustedes muy buenas noches. Estamos una vez más aquí para tener que agradecer a Dios cantando los preciosos himnos. Pero no quiero hacerlo solo, sino quiero invitar a mis hermanos, en primer lugar, mi hermano José Babilonia, que él también está viniendo desde Juanjuy. Quiero invitarlo también a nuestro hermano Elí, que se persone para cantar también. Nuestro hermano Eduardo Chambi. Invito a nuestro hermano Eduardo Chambi. No se encuentra. Hermano Henry también, hermano. Vamos a cantar con usted también. Invitamos al pianista. Siempre por nuestra fe, aunque nunca el mundo nunca el pecado nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón y dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al sea para honra y gloria de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, gracias también a nuestros hermanos que se han hecho presentes en esta noche con este himno tan hermoso que dice: contendamos siempre por nuestra fe. Un himno muy hermoso. Tiene un mensaje ahí, seguramente mucho de lo que nos está escuchando vamos captando también la letra. Bien, hermanos, estamos sobre la hora, vamos a ponernos de pie para relajar nuestros músculos. Vamos a cantar un himno pequeñito que es muy conocido, 120, fija tus ojos en Cristo. Algunos que no lo conocen, creo, ¿no? Pero sus himnarios, búsquenlo, es el número 120, fija tus ojos en Cristo, se titula. Hermano... Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal
sin valor será a la luz del glorioso Señor. Vamos a hacer una oración pequeña para dar parte a nuestro hermano que está encargado en esta noche de disertar el hermoso mensaje. Vamos a postrarnos de rodillas, vamos a hacer una oración. Amado Padre, en esta hora, Señor, una vez más, doblegamos nuestras rodillas para que, en señal de reverencia, en señal de humillación, nos permita entrar velo adentro en el lugar santísimo del santuario celestial y podamos, Señor, ser beneficiados con la justicia de su amado Hijo y con la sangre preciosa. Nos acepte y nos perdone y también seamos bautizados con su Espíritu Santo para que en esta hora nos dé la tranquilidad y también pueda abrir nuestro entendimiento de lo que vamos a escuchar y también de su Hijo quien va a exponer su palabra, que sea claro a nuestras mentes y que sea, Señor, su Espíritu el que ha de hablar por medio de él también. Le pedimos y le agradecemos porque confiamos en los méritos de su amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora sí vamos a dar el pase a nuestro hermano encargado en esta noche para que pueda nutrirnos espiritualmente con el mensaje de la palabra del Señor y con ese tema que hemos mencionado, que está ya dentro del programa, que se llama, el tema es el sello de Dios y la marca de la bestia. Así como Dios tiene un sello distintivo, también hay la oposición que tiene una marca que lo distingue. En esta noche sabremos cuál es el sello de Dios y cuál es la marca de la bestia, lo que está registrado en la palabra del Señor. Bienvenido el hermano Santiago Ruiz desde la iglesia de Chaquicocha. Hermano. Amén. Estimados hermanos y hermanas, todos los quienes nos hemos reunido en esta noche, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Hermanos, en esta noche el tema a desarrollar es el sello de Dios el sello de Dios y la marca de la bestia. ¿No se nota? A ver, vamos a hacer uso entonces del plumón azul. Ahí sí se nota, ¿no? El sello de Dios y la marca. A ver, vamos a borrarlo acá.
Bien. Bien, hemos colocado entonces el título del tema para esta noche, el sello de Dios y la marca de la bestia. Como lectores bíblicos, habremos podido encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, desde el versículo 6 al 12, los 3 mensajes angélicos. El mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. En el mensaje del tercer ángel está escrito, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, ha de hacerse acreedor de la ira de Dios, de las 7 postreras plagas. Ahí en el mensaje del tercer ángel nos habla que si alguno adora a la bestia, ¿de qué manera ha de adorar? ¿Y de qué manera ha de recibir su marca? Entonces, en esta noche vamos a estudiar para entender cuál es la marca de la bestia, debiéramos comprender cuál es el sello de Dios. En esta noche vamos a ver que a la luz de la palabra de Dios existe 2 poderes, 2 poderes sobre la tierra. Un poder es de un grupo o de un pueblo que es dirigido por Dios. Dios y su pueblo. Y el otro poder es dirigido por Satanás y su pueblo. Satanás también tiene su pueblo. O sea, hay 2 poderes en la tierra y uno va a luchar contra el otro. Uno va a luchar contra el otro. Este poder que es dirigido por Dios y su pueblo se va a regir a lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, y también Apocalipsis 14, 12. ¿Sí? Y el otro pueblo, que es dirigido por Satanás, se va a dirigir a lo que está escrito en el libro de Daniel 7, 23 al 25, Daniel 7, 23 al 25, y el libro de Marcos capítulo 7, el versículo 7 al 9. Marcos 7, 7 al 9. Y también Romanos 10, Romanos capítulo 10, el versículo 3.
La palabra de Dios nos ha de decir en estos textos lo siguiente. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 12, 17, y dice así. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acá nos está hablando de que ha de haber un conflicto, una guerra, un pleito entre un poder con el otro poder. Acá nos habla acerca del dragón. Ese dragón es Satanás, que se enfurece contra la mujer, que representa a la iglesia, es decir, a su simiente, a su residuo, es decir, aquellos fieles seguidores de Dios, que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, a los que guardan la ley de Dios y el evangelio. Contra ellos se va a oponer el enemigo, este poder que hemos colocado en este lado. Va a luchar contra el pueblo de Dios, que ha de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a leer el capítulo 14, el versículo 12, dice: aquí está pues la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Solamente el pueblo de Dios ha de seguir con paciencia, perseverando en hacer la voluntad de Dios. Ahora sí leemos los textos del otro poder. En el libro de Daniel, capítulo 7, el versículo 23, dice así, Daniel 7, 23. Queremos determinar acá por qué significado tiene la bestia, qué es bestia, porque el título dice acá el sello de Dios y la marca de la bestia. O sea que algún animal salvaje considerado como bestia es que va a dar una marca. ¿Qué es lo que quiere decir en profecía? Queremos determinar el significado de bestia. Acá hablando de las 4 bestias de Daniel capítulo 7, describe que no se refiere a animales literales o bestias literales, sino a qué se refiere, para determinar o saber qué significa bestia. Dice acá: dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y lo hollará, la despedazará, así como los 10 cuernos, que significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. Sigue mencionando ahí lo que nos hablaba de acá de Apocalipsis 12, 17, que el dragón se encoleriza y va a hacer guerra contra el remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, y así también la profecía marcaba en los días de Daniel 7:25 que habría
no un animal salvaje, sino un poder, un reino que se levantaría sobre la tierra para hablar palabras contra el Altísimo, para luchar o perseguir a los santos del Altísimo y afligirlos, y que pensaría en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Entonces, con esa determinación del versículo 23 que nos habla que bestia significa un poder, un reino sobre la tierra. Entonces no es un animal salvaje, sino es un poder dirigido por Satanás, que ha de levantarse en la tierra para otorgar o dar un decreto, dar una marca a aquellos que han de ser sus seguidores, porque ellos van a recibir esa marca, y por eso es considerado marca de la bestia. Pero en lo contrario, en el otro poder, que es Dios con su pueblo, ha de dar un sello, ha de sellar, ha de señalar a su pueblo para que gracias a ese sello haya de estar protegido para la salvación eterna. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos da ahí a entender. Vamos a describir acá, antes de esto, queremos comprender acá qué es sello. El sello significa señal o marca, señal o marca que distingue el origen, y la propiedad. Pero en cuanto a marca, es una señalización que se pone a alguien para reconocerlo como suyo. O sea, es algo similar el sello con marca, pero la diferencia que podemos notar acá es que este poder dirigido por el enemigo va a ser una señalización, o sea, va a marcar o dar algo que a través de ello lo reconozca como suyo. En las cosas, hermanos, materiales nosotros podemos comprender, especialmente los que vivimos en el campo. Los que viven en la ciudad mayormente, en cuanto a sello, más rápido lo definen, porque
están involucrados con lo que es documentación, ¿no? Cuando se hace algún documento, se lo imprime, se pone el sello, ¿no? Va señalado ahí ese documento para que tenga valor, ¿no? Y es así, y tenga valor, y indica el origen, de dónde procede, y la jurisdicción, y también determina que es propio de alguien que ha sellado, ¿no? Eso es en cuanto a sello. Y en cuanto a marca, nosotros especialmente los que vivimos en el campo, cuando a un animal queremos que no se extravíe, uno a veces manda hacer una marca que es similar, como si fuera un sello, solamente la diferencia es algo más, quizás grande, ¿no? Que también se imprime en el animal, ¿no? Para distinguir su propiedad, de que es suyo, que le pertenece, para que no se mezcle con lo de los demás, ¿no? Entonces, eso es marcar o señalizar a algo, especialmente a los animales se hace eso. Pero en este caso está hablando de dos pueblos, un pueblo que ha de ser señalado o marcado con el sello de Dios, y el otro pueblo que ha de ser marcado o señalado con la marca de ese poder, de ese sistema. Bien, en este pueblo dirigido por Dios, dice que esto es un remanente, o sea, es una minoría, una minoría. Pocos a comparación del otro pueblo, ¿ya? Y esto no es una minoría, sino esto son muchos. Esto es un gigantesco sistema de falsa religión. Gigantesco porque son muchos, tanto los quienes lo dirijan como los quienes vengan a ser súbditos o sometidos a esta marca. Sin embargo, este remanente ha de ser un pueblo que siga con la religión verdadera. Bien, ¿cómo vamos a llegar a diferenciar? Ya nos decía que este pueblo se ha de guiar tanto a la ley y al evangelio. Y este gigantesco sistema de falsa religión va a tener también una imitación, va a tener también una ley, ¿ya? Pero este gigantesco sistema de falsa religión va a seguir una ley falsa, ¿ya? Una ley falsa. Y también un evangelio
diferente. Vamos a determinar acá. Hablando de este grupo dirigido por Dios, dice que se rige a la ley de Dios según está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 17. ¿Y qué encontramos acá en Éxodo 23 al 17? La ley de Dios. Que en la primera tabla existe 4 mandamientos. Y en la segunda tabla 6. 6 mandamientos. En total 10 mandamientos que fueron escritos con el propio dedo de Dios. Y este grupo de acá, este gigantesco sistema de falsa religión, que también tiene una ley falsa, ¿ya? También tiene una ley falsa, y en esa ley falsa solamente, hermanos, aparece acá 3, 1, 2 y 3. Y en este lado aparecen 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así. Es una imitación, también hay 10. Acá también hay 10 mandamientos y acá en el otro grupo también son 10 mandamientos. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? ¿En qué se distingue, ¿no?, de este grupo con el otro grupo? Vamos a leer la palabra de Dios. Hermanos, en el libro de Éxodo, y van a comprender que este gigantesco sistema de falsa religión se rige también a Éxodo, capítulo 20, ¿ya? 20, del 3 al 17 también. Pero incorporado, ya, va añadido con el catecismo. Añadido con el catecismo, ¿ya? Y vamos a ver la diferencia que hay. En la ley de Dios, como está escrito acá, dice así, en el versículo 3, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí termina el segundo mandamiento, que recuerden bien, se refiere a no hacer imagen alguna, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No inclinarse a ellas ni rendirles culto. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Luego el versículo 8, que es el cuarto mandamiento, dice: te acordarás del día sábado para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Hasta ahí encontramos los 4 mandamientos, y el cuarto dice que hay que guardar el sábado. Ahora, los otros mandamientos dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Está en el versículo 12, que corresponde al 5.º mandamiento. Y el versículo 13 dice: no matarás, que corresponde al 6.º mandamiento. Luego el verso 14 dice: no cometerás adulterio, que corresponde al 7.º mandamiento. El verso 15 dice: no hurtarás o no robarás, que corresponde al 8.º mandamiento. Y en el verso 16 dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, que corresponde al 9.º mandamiento. Y en el versículo 17 es el último de los mandamientos, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En total 10. Pero vamos a ver que acá en el otro grupo está de la manera siguiente. Algunos habrán tenido la oportunidad de leer el catecismo. Yo lo he tenido, aún lo andaba para leerlo, para que no crean que estoy hablando de mí mismo. Bueno, en esta oportunidad no le he traído. Sin embargo, dice así, el primero dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Así dice el primero. El segundo dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, o de Yahvé tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Así dice el segundo. Y el tercero dice: santificarás las fiestas, santificar las fiestas y guardar el domingo. Guardar el domingo. Así está en la primera tabla de la ley de este gigantesco sistema de falsa religión. ¿Qué es lo que ha pasado? El segundo mandamiento de la ley de Dios lo han desaparecido, lo han sacado de la ley, porque ya la profecía marcaba que pensarían en cambiar los tiempos y la ley. Y luego al tercero lo han pasado para el segundo, por eso es que aparece el segundo mandamiento ahí como el tercero. Si el tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, lo han pasado para el segundo, para quitar el mandamiento que dice que no hay que hacer imagen alguna, y para que ese gigantesco sistema de falsa religión adore a Dios mediante la idolatría, mediante las imágenes, mediante los amuletos. ¿Ya? Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios lo han pasado para el tercero, para indicar que cada festividad que se llegue, y hay día del Papa, día del Maestro, día de la Madre, día de Santa Rosa de Lima, de San Juan Bautista, de X personaje, han tomado los nombres de los apóstoles y le hacen su festividad. Esas son las fiestas. Pero exigen o enseñan que deben escuchar misa obligatoriamente todos los domingos, que se debe guardar el domingo. Eso dice el tercer mandamiento.
de este grupo. Pero no es que en la ley de Dios, en la Biblia, en Éxodo 23 al 17 esté así. Ellos usan la Biblia, pero más que la Biblia, a sus seguidores le enseñan que se rijan de acuerdo al catecismo. Y el cuarto mandamiento, que ya aparece en la otra tabla, dice: honra a tu padre y a tu madre. O sea, el quinto lo han pasado para el cuarto, el sexto para el quinto, el séptimo para el sexto, y así sucesivamente. Y cuando al final ya no alcanzaba, al décimo lo han dividido en 2. Así está. Entonces, este sistema, que es gigantesco, de falsa religión, se rige más que todo a lo que está escrito en este pasaje, que no lo hemos leído. Vamos a leerlo. El libro de Marcos, capítulo 7. ¿Qué dice en el libro de Marcos capítulo 7? Dice así en el versículo 7: pero en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, así como el lavamiento de los jarros y las copas, hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Este gigantesco sistema de falsa religión sigue mandamientos, obedece mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que ha pasado, estimados hermanos? En el año 321 se dio lugar para guardar el domingo. Pero años más tarde, en el año 538 de la era cristiana, se dio de una manera rigurosa que se guarde el domingo. Pero luego, por el año 1798, cuando se dio herida de muerte a ese poder, entonces, por un tiempo, ha quedado quizás ahí, pero va a volver a resurgir. Lo que está escrito, estimados hermanos, es así: que en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 4, y también en el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 126, el párrafo 1, 2 y 3, dice así. Vamos a leer. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice acá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se siente en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que ha pasado, estimados hermanos?
La iglesia cristiana, la iglesia apostólica que dejó nuestro Señor Jesucristo, se mantuvo leal por un tiempo, aproximadamente hasta el año 100 de la era cristiana. Después del año 100 fue decayendo poco a poco, hasta que llegamos al año 321, donde Roma hizo ciertos cambios en cuanto a la ley de Dios, pero ya el misterio de iniquidad y ya la apostasía en los días de los apóstoles ya se estaba dando, por eso escribieron eso. Pero de tal manera que en este año 538 se dio como mandato que se guarde el domingo. Pero Francia, aquel poder ateísta, en 1798 tomó prisionero al Papa Pío VI y se le dio la herida de muerte. Entonces prácticamente esos mandamientos y doctrinas de hombres que enseñaban que se haga penitencia por sus pecados, que se pague por sus pecados y todas tantas cosas que implantaron en esa época, durante el oscurantismo, durante las tinieblas espirituales de 1260 años, que fue, entonces, estimados hermanos, sufrió herida de muerte. Pero dice que eso va a surgir, va a volver a levantarse. ¿Qué es lo que va a pasar? El falso protestantismo dice levantará la imagen a la primera bestia, para que todos tengan que adorar a la primera bestia. Y en esa adoración va a ser en la sumisión a este falso sistema, falsa religión, para que todos tengan que obedecer mandamientos y doctrinas de hombres. Y entre ello, este día, que este día se guarde como día santificado, como día de adoración, como día de resurrección. Se va a cumplir lo que está escrito en Isaías, dice así: 7 mujeres echarán mano de un hombre y dirán, permítenos llevar tu nombre, pero nosotros comeremos de nuestro propio pan y nos vestiremos de nuestra propia ropa. Vamos a leer, y quita nuestro oprobio, aún así todavía dice, ¿no? Vamos a leerlo. El libro de Isaías, capítulo 4. Isaías, capítulo 4, versículo 1. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, nosotros comeremos de nuestro propio pan, nos vestiremos de nuestras propias ropas, solamente permítenos ser llamados por tu nombre, y así quita nuestro oprobio. Este gigantesco sistema de falsa religión va a querer, dirigido por Satanás, que siempre ha tratado de imitar, ¿ya? Va a querer implantar que guarden la ley de Dios. ¿Y acaso no es para menos hoy en día, hermanos, lo que está avanzando enormemente? Y escuchen nuestros hermanos y vecinos, que a través también de las redes se está describiendo. Hoy en día hay un movimiento mundial que dice, en realidad, hermanos, invoca a las otras iglesias. ¿Por qué es que se oponen a Dios? ¿Por qué es que predican que no se guarde la ley de Dios? La ley de Dios debe guardarse. Así dicen, hermanos, la ley de Dios debe guardarse. No son 9 los mandamientos,
Tampoco son 2 nomás, porque hay iglesias que enseñan que ha sido nada más cambiado o sustituido por 2, pero esos 2 es en forma resumida que habla la Biblia, ¿no? En amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Pero describiéndolo ya están los 10. Pero esta iglesia enseña y dice, son 10 los mandamientos que se debe guardar. Y empieza a describir uno por uno, ¿ya? Pero cuando llega a hablar del mandamiento que en la Biblia dice del sábado, dice, así como el pueblo de antaño guardaba el sábado, el 7º día, nosotros debemos guardar también uno de los 7, pero es el día de la resurrección. Y suavecito lo enseñan que se debe guardar el día de la resurrección. ¿Y cuál es el día de la resurrección? El primer día de la semana, el domingo, pues, hermanos. Y mucha gente, hasta adventistas, han caído en ese juego. Muchos adventistas se han introducido dentro de esa iglesia. Hay muchos hermanos que lo hemos conocido, han reunido con nosotros y aún congregan, están en esa iglesia. ¿Y cuál es el secreto de ellos, de los dirigentes de esa iglesia? Nosotros, hermanos, debemos hacer servicio a Dios todos los días. De esa manera les engañan. Aún los sábados proclaman ayuno, están ahí, pero no lo enseñan como día santificado, como día de adoración a Dios. ¿Qué es lo que enseñan? Que el día de adoración a Dios es el primer día de la semana. Y mucha gente están ahí. Hermanos, las diferentes iglesias nominales hoy en día guardan el primer día de la semana. Y se cumple lo que dice en el libro de Ezequiel, tal la madre, tal la hija o las hijas, siguiendo el pos de la madre. Estimados hermanos, ahora queremos describir en sí por qué es que les estoy hablando tanto de este grupo que tiene la ley de Dios, tal como la Biblia enseña, que son 10, y el 4º mandamiento está dentro de la primera tabla que corresponde a Dios, porque habla del sábado, que es el 7º día. El 7º día. Pero este gigantesco sistema de falsa religión lo ha cambiado y lo va a dar de una manera rigurosa, que se guarde el domingo. Ahora, en sí queremos describir cuál es el sello de Dios y cuál es la marca de la bestia. Hermanos, vamos a leer acerca de este grupo de este lado, de Dios y su pueblo. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 17. Y vamos a leer también el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 y versículo 20. La palabra de Dios es tan clara, hermanos, que no debemos equivocarnos. Éxodo capítulo 31, el versículo 17, dice así. Éxodo 31, 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. El 7º día se llama sábado o Shabbat, y es señal del pueblo de Dios. Es el sello de Dios. Vamos a leer el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Dice así la escritura: y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Estimados hermanos, para muchos
Seguramente que me están escuchando también a través de las redes. Dicen, pero en mi Biblia no dice sábado. En mi Biblia dice reposo. Y además, ¿cómo saber si realmente fue el séptimo día que reposó el Señor o los apóstoles y que debiéramos guardarlo exactamente ese día séptimo? Estimados hermanos, en la mayoría de versiones, cuando habla de reposo, hay un asterisco ahí que lo indica y dice aquí equivale a sábado. El versículo 20 de este capítulo 20 de Ezequiel 20:20 dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Estimados hermanos, así como el mandamiento número 4 dice: acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, es porque Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra y el séptimo reposó. En el libro de, hermanos, de Génesis, ahí encontramos cuando Dios hizo su obra creadora. Dice, terminó el 6º día y el 7º día reposó. Pero ¿cómo saber que ese 7º es sábado? Entonces ya en la ley de Dios describe, dice, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días tienes que trabajar, pero el 7º es sábado de Jehová. El 7º día es sábado y por lo tanto es señal, el sábado es señal o sello de Dios, porque en este mandamiento está el nombre del Creador, además la jurisdicción, y Dios lo ha dado entonces como señal distintiva del verdadero pueblo de Dios. Pero la imitación dice que se tiene que guardar el domingo, y el domingo ha de ser la marca de la bestia. En la segunda parte vamos a explicar definitivamente con base escriturística para que no haya quizás malos entendidos, que por qué es que tenemos que decir que el domingo es marca de la bestia, ¿no? ¿Va a haber algún intermedio? ¿No? Bien, ya entonces vamos a finalizar con estos párrafos. Vamos a leer lo que está escrito, ¿ya? Bien. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Eventos de los Últimos Días. Hemos dado por acá la página 126, el párrafo 1, y dice así: dice la pluma inspirada, dice así: (126) Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en él, así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas las generaciones. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar los tiempos y la ley. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo del sábado, colocándolo el primer día de la semana, donde debiera estar el 7º. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado
para que se le considere como sagrado. ¿Qué es lo que ha hecho el papado? Ha cambiado el sábado por el domingo y dice así, en la página 128, por muchos años hemos aguardado que se promulgue la ley dominical, ¿ya? De tal manera que cuando se dé el decreto, cuando se cambie la Constitución en los Estados Unidos y que está próximo a suceder, hermanos, va a dar una ley lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en el versículo 14, seguido hasta él, vamos a leer hasta el 17 aproximadamente. Dice así, Apocalipsis capítulo 13, el versículo 14, dice así, engañará a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le levanten la imagen a la bestia, la que recibió herida de espada y vivió. O sea, se va a levantar primero la imagen, uniéndose en puntos comunes, haciendo el ecumenismo, lo que se está haciendo en estos tiempos, las diferentes iglesias queriendo unificarse, pero va a ser bajo la guarda de un solo día, que va a ser el domingo. Luego, en el versículo 17 dice, se va a dar en este orden. Primero, de una manera nacional y que nadie pueda comprar ni vender, sino que tengan, son aquellos que tengan la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a ser que todos, ya en una manera mundial, ¿no? Primero nacional, después mundial, que todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, ¿ya? Y el verso 15 dice, se fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Se ha de dar el decreto de muerte, o sea, va a ser en cuatro formas, ¿no? En cuatro formas. Se va a dar primero el decreto allá en los Estados Unidos. Luego se va a dar en todos los países. Y la prohibición de compra y venta. Solamente aquellos que se sometan a su voluntad, adopten este sistema de falsa adoración, observen el domingo, entonces podrán comprar y vender. De lo contrario se dará el decreto de muerte. Ahora, acá está escrito en Evento de los Últimos Días, la página 228. Eventos de los últimos días, la página 128, desde el párrafo 1 hasta el párrafo 6. Dice, seguido hasta el párrafo 6, dice, la marca de la bestia es el día de descanso papal. También está en Evangelismo la 174. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia, porque es la observancia del domingo. La señal o sello de Dios, que se revela en la observancia del séptimo día, hace mención a esto, eventos de los últimos días,
la página 128, el párrafo tercero, la primera parte, dice: la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. Pero la marca de la bestia es lo opuesto. Entendámoslo. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Hacía que a todos, pequeños, grandes, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Los hombres no solo deben trabajar con sus manos en domingo, sino que con sus mentes deben reconocer al domingo como el día de reposo papal. Entonces, ¿cuándo ha de recibirse la marca de la bestia? ¿Cuándo recibirán la marca de la bestia? Dice: nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. La observancia del domingo, aún en la actualidad, todavía no es la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Cuando se dé el decreto dominical y se lo acepte por voluntad propia, entonces quedará marcado con la marca de la bestia. Pero el pueblo de Dios ha de ser señalado, ha de ser marcado con el sello del Dios vivo, que también se llama la observancia del verdadero día de reposo, pero que esto, dice acá, quiero terminar con esto, en la página 223 de Evento de los Últimos Días, la 123, es el párrafo cuarto y la 224, toda la página. Dice así: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, que no se trata de un sello o marca que se puede ver, sino es un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los que sean sellados deben ser inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, que éste vendrá ciertamente. El sello de Dios viviente se colocará sobre aquellos que con plena conciencia guarden el día de reposo de Jehová. Los que quieran tener el sello del Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento, porque la verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. Los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y de la tierra, y la observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, es el día séptimo, que es la prueba de nuestra lealtad. Entonces, el pueblo de Dios ha de ser señalado para que sea afianzado en la verdad y sea inconmovible. No es que se le va a colocar acá sábado y al que recibe la marca de la bestia se va a colocar domingo, acá no. El que recibe la marca de la bestia es porque acepta este sistema, acepta guardar el domingo y automáticamente va a quedar marcado con la marca de la bestia. Y el que guarde el sábado va a estar afianzado en la verdad, y no es que se va a poner a ello que lo vean los seres humanos, sino solamente lo van a ver los ángeles. Esa es la diferencia. Pero para que uno sea sellado con el sello del Dios vivo, dice que debemos guardar correctamente la ley de Dios, correctamente guardar el sábado. Hoy en día, hermanos, se enseña de la manera siguiente. Aún en las iglesias adventistas, sí es cierto que se debe guardar el sábado, pero por la tarde
llevan a veces a la juventud al deporte. Eso no es guardar el sábado. Otros enseñan de la manera siguiente. Hay teólogos que enseñan y dicen así. El libro de San Juan dice, ¿acaso no son 12 las horas del día? Se debe guardar el día. ¿Por qué es que se ha de guardar la noche? ¿Por qué ustedes guardan de tarde a tarde? Eso es antibíblico, eso era de la ley ritual. Cuando uno lee el libro de Levítico 23:32, que dice, de tarde a tarde guardaréis vuestros sábados, pero eso es de las leyes levíticas, de los sábados rituales. Y en parte pareciera que tuvieran razón, porque el texto ahí habla de las 3 fiestas anuales y las fechas en que se guardaba. Pero ¿cómo deducimos y cómo realmente llegamos a comprobarle que el sábado se debe guardar de tarde a tarde? Cuando leemos el libro de Nehemías, vamos a encontrar que Nehemías restauró la verdadera observancia del sábado. Cuando el pueblo de Dios estaba comprando, haciendo negocio en sábado, de los tirios que venían a vender cualquier cosa de mercancía, les llamó la atención, hizo reformas Nehemías. Cuando el pueblo de Judá empezaba a trabajar y a sacar carga en sábado, dijo que se guarde correctamente el sábado. Antes que oscurezca el sol, ya ordenó que se cierren las puertas para que se evite todo negocio. Pero muchos hoy en día a veces se cuidan, hermanos, de guardar el sábado solamente desde el momento que vienen al culto. Y lo demás de tiempo, no importa si compran algo o si hacen algo o de repente no hacen la preparación para el sábado. Pero Dios quisiera que correctamente guardemos el sábado, si es que queremos recibir el sello del Dios vivo. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Disculparán, hermanos, si es que me he alargado un poco.